Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a meditar el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y ha oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, vamos a meditar y a profundizar un poco lo que nos quiere decir este texto del Evangelio. El que viene del cielo, el que viene de arriba. Jesús, después de estar en un diálogo con Nicodemo, se va con sus discípulos y se va allá al otro lado de la orilla donde estaba bautizando Juan el Bautista. Estaba al otro lado y Jesús llegó también a bautizar. Fue con sus discípulos a bautizar. Entonces, muchas de las personas que llegaban a bautizarse y miraban que estaba Jesús, en lugar de ir donde Juan, iban donde Jesús. Y se estaba pasando la gente al lado de Jesús para ser bautizado. Y algunos de los discípulos le decían a Juan el Bautista: mira, aquel quien tú dijiste que era el Mesías, allá se está yendo toda la gente a bautizar. Como un comentario de que nos estamos quedando sin gente, la gente ya no nos busca a nosotros para ser bautizados, sino que se va para allá. Entonces Juan el Bautista es el que está hablándole aquí a sus discípulos. Estos versículos, este pasaje que estamos leyendo, son palabras que Juan el Bautista le está explicando a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Y quién es realmente Jesús? Entonces, Juan el Bautista es aquí previo a este pasaje donde él dice: es necesario que el ministerio de él crezca y que el mío disminuya. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, dice Juan el Bautista. Y continúa diciéndole a sus discípulos. Eso es el versículo 30, pero donde empieza el Evangelio de hoy, versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Y quién es el que viene de arriba? Jesús. Y Jesús viene a contarnos, viene a dar testimonio de lo que ha escuchado allá arriba en el cielo, de lo que ha escuchado hablar a nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él viene a hablar y viene a hablar de parte del Padre. Y dice Jesús en otra parte del Evangelio que yo he venido, dice Jesús, a hablar de lo que he visto hacer a mi Padre. Hermanos, en tantas situaciones nosotros encontramos que cuando se presentan eventos, entonces hay personas que estuvieron en el lugar de los hechos y dicen: no, esto pasó así, dicen. Y entonces da testimonio de lo que pasó ahí, y su testimonio verá porque esa persona estuvo ahí. Entonces la persona que no estuvo ahí no puede cuestionar porque no sabe, porque no estuvo en el lugar. Por ejemplo,
sucedió un accidente, entonces hubo una persona que estuvo casualmente frente donde sucedió el accidente y hubo otras personas que estuvieron en otra ciudad. Claro está, muy evidente, el que estuvo frente al accidente sabe cómo aconteció y puede dar testimonio de lo que es veraz, de lo que realmente aconteció con los detalles, pero el que estuvo en otra ciudad en ese momento quizás haciendo otra cosa no sabe ni se da cuenta ni puede dar testimonio de lo que aconteció en ese momento, en ese accidente. De igual manera, Jesús es el único que ha venido del Padre, es el único que puede dar testimonio del Padre, es el único que puede dar testimonio del Padre. Y Él, como Hijo de Dios, que viene a hablarnos la palabra de Dios, como dice aquí, que viene a hablarnos de parte de la verdad, es el único que conoce al Padre. Por eso Él nos viene a revelar el Padre. Y dice aquí también que el Padre ha puesto todo en las manos del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre ha enviado al Hijo para salvarnos a todos nosotros. Por eso dice aquí que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y Jesús vino a dar testimonio de lo que el Padre ha dicho. De tal forma que si nosotros creemos las palabras de Jesús, que las palabras de Jesús son las mismas palabras del Padre, nosotros estamos creyendo que Dios, que nuestro Padre es veraz, no miente. ¿Por qué? Porque Jesús viene a dar testimonio de lo que el Padre hace, de lo que el Padre ha dicho para cada uno de nosotros. Quiero resaltar esto. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. Por eso a veces nos cuesta creer. Por eso nos cuesta creer. A veces porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida aquí en la tierra y hablamos conforme a lo que hemos escuchado muchas veces en la tierra. Y a veces hemos escuchado predicadores seguramente que nos hablan, pero Jesús es el que 100% sus palabras vienen del cielo. Por eso el que cree en las palabras de Jesús, el que cree en su palabra, tiene vida eterna, mas el que no cree, no verá esa vida, hermanos. Tenemos en la primera lectura el testimonio de los apóstoles, donde por segunda ocasión los sumos sacerdotes lo llaman, después de que fueron liberados la primera vez, porque fueron encarcelados por andar predicando el nombre de Jesús. Y los sumos sacerdotes llaman a los apóstoles y les dicen: ¿acaso no les prohibimos que enseñaran acerca del nombre de Jesús? Y resulta ahora que toda Jerusalén ya anda hablando, ya saben, ya escucharon de parte de ustedes la enseñanza de Jesús. O sea, se había propagado por toda Jerusalén el testimonio de los apóstoles de que Jesús es el Mesías, de que Jesús había sido crucificado, pero también había resucitado al tercer día, y que Jesús resucitó y que Jesús hoy por hoy vive. Jesús está vivo, hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta que dieron los apóstoles? ¿Cuál fue la respuesta que dijo Simón Pedro cuando se dirigió a las autoridades de este mundo? Le dijo: antes que obedecer a los hombres, debemos de obedecer a Dios. Antes que obedecer a los hombres, debemos de obedecer a Dios. Hermanos, en esa palabra que nosotros podemos entenderla claramente, sí, debemos de obedecer primero a Dios antes que los hombres. Esa palabra contiene mucho discernimiento, no en sí la frase, sino el saberla aplicar. Porque cuando nosotros vamos a identificar lo que nos dice Dios y lo que nos dice el hombre, bueno, si a veces interiormente nosotros pensamos que es algo que Dios nos dice y son pensamientos nuestros los que nosotros estamos haciendo, son pensamientos de otra persona los que nosotros queremos hacer. Y a veces no hacemos lo que Dios quiere, no obedecemos a nuestro Padre. Hermanos, pidamos Espíritu Santo y discernimiento, porque hay líderes en la iglesia,
Hay líderes en la iglesia, hay predicadores que van a poder predicar, pero que cuando falta Espíritu Santo no va a haber claridad en sus mensajes y va a haber oposición aún en sus propias palabras en contra del Evangelio, y no podemos aceptar, no podemos tragar sin discernir, sin masticar lo que nos están ofreciendo. Debemos primero obedecer a Dios antes que los hombres, y ese discernimiento solo nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará ese discernimiento para saber en qué momento los hombres no están hablando de parte de Dios, sino que hay algo que Dios nos está diciendo que está en contrario a los hombres, y que nosotros vamos a optar por hacer siempre lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. De esta forma nosotros estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, y esta palabra es la que nos va a respaldar para que nosotros podamos actuar. Y recuerde algo también, que la palabra de Dios, el que medita la palabra de Dios todos los días, aumenta el discernimiento, porque dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y es capaz de dividir, que llega hasta la frontera entre el alma y el espíritu, que discierne, la palabra de Dios discierne entre lo que es alma y espíritu, entre lo que es la palabra de una persona y la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dará ese discernimiento a medida que nosotros meditemos su palabra. Hermanos, pidámosle a Dios que su Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para saber en qué momentos es que estamos escuchando palabras humanas, y que realmente no obedezcamos a las palabras de una persona, sino que obedezcamos la palabra que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo, dice aquí su palabra. A Dios Padre le dio a su Hijo todo en sus manos. El que viene de arriba está por encima de todos, y Jesús, el Padre, le dio toda autoridad, aún sobre los infiernos, en la tierra y en el cielo. Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Pidamos discernimiento para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad mía ni la voluntad de los hombres. Dios les bendiga.